La nueva serie solar de Garmin, una gama de relojes inteligentes diseñados para explorar al aire libre, impulsados por el poder del sol. Cada rayo entrega semanas de uso sin recarga, ojo, y lleva al límite la experiencia outdoor. El experto en potenciar actividades como excursiones, mountain bike, surf y mucho más. Tecnología de carga solar solo con Garmin. A propósito de energía, aquí no hay sol, pero hay energía propia de nuestros invitados y de inmediato, o nuestros panelistas de inmediato los presentamos. Francisco Vidal, buenas noches. Muy buenas noches. Ana Uriarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Bettina Horst, buenas noches. Y Gonzalo Miller también los saludamos. Estamos cargados con Garmin. Sí, estamos. Bueno, yo quiero seguir con el... para no cortar el tema, podemos ir a otros de los acuerdos o no acuerdos de los pactos para las próximas elecciones, pero lo que ocurrió en las últimas 48 horas en Carabineros, o en el caso Carabineros, en el Puente Pío Nono, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Debiera pedir la renuncia al general Rosa, el presidente Francisco Vidal? Mira, yo creo que esta situación es gravísima desde el punto de vista del hecho en sí mismo, que por lo demás está en la Fiscalía, hoy día fue formalizado, y la fiscal Chong determina un posible delito por el cual se va a ser investigado. Eso es lo judicial. Pero en lo político, yo creo que la relación entre Carabineros de Chile y la sociedad debiera pasar en este caso por colocar su cargo el general Rosa a disposición del presidente. Analía, ¿piensa lo mismo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el dramatismo de la situación amerita, además estamos en octubre, o sea, amerita un gesto político que nos diga, que le diga a la sociedad en su conjunto, nos parece que esto es dramático, que esto no lo vamos a tolerar, que esto no tiene que ver con el sello que le queremos imprimir al control del orden público. En realidad, en concreto, ¿en qué cambiaría las cosas si Mario Rosa dejara la institución? Una cuestión central es que Carabineros de Chile está compuesto por personas y quienes dirigen imprimen un sello. Ese cuerpo de carabineros que está en todo Chile y está en Camarones y está en Alto Hospicio, etcétera, que se levantan todos los días a trabajar, a apoyar a la comunidad, etcétera, tienen que tener ellos un resguardo. Lo que tiene que hacer Rosa, el general Rosas, es entender que lo único que hace con su permanencia es perjudicar al propio cuerpo de carabineros. Si él se va, más bien dicho, si a él lo sacan o él renuncia, lo que va a ocurrir es que la ciudadanía va a entender entonces que Carabineros de Chile no es lo mismo que el alto mando, que pareciera está imprimiendo un sello que no alcanza a permear al cuerpo de carabineros y se producen las situaciones que venimos viendo, no de ahora. Tenemos millones no millones, pero tenemos muchísimos casos que podríamos exhibir y en este en concreto, una vez más, y la fiscal Chong lo dice, no solamente el hecho, sino que trataron de ocultar información, encubrimiento, o sea, aparentemente hay alteración de los hechos. La fiscal Chong fue clarísima. Bettina, el ministro Belolio dijo recién que son otros carabineros, esta es otra institución que la que tuvimos en octubre. ¿Usted ve lo mismo, Bettina? Y si cree que ¿cambiaría algo la salida de General Rosas? Yo creo que de todas maneras es otra institución, ¿no es cierto? Se han preparado, se han cambiado múltiples protocolos desde el 18 de octubre a la fecha, otro tipo de entrenamiento, etcétera. Por lo cual yo creo que acá Carabineros se ha hecho cargo de los errores que se han cometido en el pasado. El hecho del viernes fue tremendamente lamentable, pero no obedece a una política de Carabineros, no obedece a una instrucción de Carabineros. Claramente era un procedimiento policial que terminó en este lamentable accidente, en esta lamentable caída desde el adolescente al río Mapocho, ¿no es cierto? Pero de ahí tratar de pasarle la cuenta a una institución completa, yo creo que es un error. Yo creo que es un error, porque también tenemos que entender que en la medida que tengamos estas situaciones de alteración del orden público en la calle, lamentablemente vamos a tener situaciones como esta y quizás otras que lamentar. Porque finalmente, cuando no se es capaz de tener manifestaciones pacíficas, manifestaciones que se apegan a la ley, que no son violentas, que no incitan tampoco a mayor desorden, lamentablemente vamos a seguir viendo episodios donde fortuitamente, porque yo acá creo, si bien la Fiscalía tiene que hacer la investigación, etcétera, esto no es una instrucción, no es una cosa deliberada del carabinero que decide tirar a alguien hacia el río. Esto fue un hecho dentro de un contexto, todos vimos los videos, ¿no es cierto?, un contexto de procedimiento policial, de corridas, etcétera, por lo cual acá suponer que esto es una forma de actuar de carabinero, yo creo que se aleja mucho y simplemente volvemos al simplismo de que salga el general Rosa o que se vaya el ministro del Interior. Gonzalo Miller, ¿qué piensas?
No sé, yo creo que primero el hecho grave, sin duda, ¿no? y amerita la investigación. Bien que la señal, yo creo que la justicia está haciendo su pega, bien en la prisión preventiva. Yo creo que está bien eso. Pero tampoco hay que politizar esto al nivel de transformarlo de nuevo en un ataque hacia carabineros. ¿Por qué? Porque finalmente la justicia es la que tiene que determinar, no son las voces de los que gritan más, hay una labor que tiene que cumplir la justicia. Carabineros está sometido a un nivel de presión y de alguna manera de abandono, en términos de la labor del orden público, de respecto a la política. La política ha abandonado a Carabineros en el rol de orden público y eso yo creo que es sumamente irresponsable. Y en esto a mí me gustaría una política que es capaz de estar detrás de Carabineros. No estoy diciendo de apoyar a Carabineros frente a cualquier hecho, mucho menos frente a una violación como esta, ¿no es cierto? O si es que se comprueba, ¿no es cierto?, la versión y las distintas, no le quiero quitar gravedad a lo que pasó, pero lo que tiene que hacer es de alguna manera permitir que Carabineros pueda ejercer su rol. Y lamentablemente no nos hemos logrado poner de acuerdo en ese marco. Porque hay un marco en el cual Carabineros puede hacer uso legítimo de la fuerza. Y como no hemos podido darle ese marco, de nuevo tenemos los hechos como los que se van repitiendo. No es normal que haya 500 o 1000 personas que se junten los viernes a causar desorden en Plaza Italia. No es normal. Entonces, de nuevo, a veces nos quedamos solamente con una parte y nos olvidamos de la otra. Hay una situación de validación de la violencia que, de nuevo, nos tiene en cuestionamiento e interpelación a la política. ¿Y por qué? ¿Dónde se nota eso? Es que depende de quién sea la violencia, las penas del infierno o el silencio. Resulta que en Collipulli, manifestantes igual, enmascarados, detienen un vehículo, finalmente balean y balean, prácticamente ejecutan a una persona, pero un balazo en el ojo, le disparan en la cara. Pero no es una manifestación. Esa persona, bueno, pero tampoco es delincuencia habitual, no lo estaban asaltando. Venía de su trabajo, Pedro Cabrera muere, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿de en qué minuto como sociedad permitimos que la violencia nos desborde? Y nos quedamos de nuevo en lo simple, a veces en el parche, a veces en el gesto político, y no vamos a lo profundo, que significa cómo nos hacemos cargo de condenar unánimemente la violencia. Yo estoy de acuerdo en lo siguiente: la violencia no es sostenible, aceptable e intolerable. En Collipulli y en el puente Pío IX. Primera definición. Segunda, ¿por qué es importante este caso? Carabineros es insustituible. La policía es imprescindible en un régimen democrático. Y su patrimonio de fuerza tiene que ser coherente con el respeto a los derechos de los ciudadanos. Eso es todo. Entonces, cuando tú tienes una seguidilla, me carga, pero Operación Huracán, Catrillanca, 200 pérdidas de ojos, 2 personas ciegas de por vida. Bueno, hay que dar una señal de reconciliación. Tiene que Carabineros, ahí la clase política tiene mucha más responsabilidad probablemente que la otra institución. Algo. El Carabineros, si bien ha disminuido su confiabilidad, es una institución que está de la media para arriba, porque la gente estima a Carabineros. Es imprescindible los 60.000 hombres y mujeres en los retenes. ¿Qué piensa Analía cuando hay parlamentarios de la oposición, cercanos a su sector, donde dicen que una forma de protestar, entre comillas, lo que ha ocurrido ahora con este joven en el río Mapocho, es no aprobar el presupuesto para Carabineros? Sí, voy a entrar a eso al tiro, pero quisiera decir algo. A mí me parece que la muerte del señor Cabrera es atroz, simplemente atroz. Un hombre que va saliendo de su trabajo, etcétera, y terminar con un balazo en la cabeza con munición de guerra, me parece terrible. Pero también me parece terrible una cosa que hace una diferencia bien importante con esa situación, que es extraordinariamente dramática. A Carabineros de Chile le pagamos todos los chilenos para que resguarden el orden público y nos protejan. Entonces, en este control del orden público, resulta que un carabinero, se ve en los videos, embiste a este muchacho que está en... Y luego de eso hay que aclarar hasta dónde más, aparte de embestirlo, porque se ve cuando va en diagonal hacia él, al lado de una baranda, que no es una baranda alta, sino que una baranda baja. Son muy comprometedoras, al menos. O sea que, de verdad, bueno. Entonces, cuando uno habla de las responsabilidades y de por qué Rosas debe salir,
porque estamos hablando no de un hecho de violencia, el muchacho no estaba en ese minuto quemando una estación del metro, no estaba echando abajo nada, iba arrancando simplemente, y la intención del carabinero pareciera que es primeramente detenerlo, me imagino, pero la manera, la forma, con un total desprecio del cuidado. Entonces, eso es lo que uno pretende, que se han hecho los protocolos, etcétera, muy probablemente, pero no los vemos en acción y las consecuencias son tremendas. Entonces, cuando la diputada Nullado y cuando otros senadores, la senadora Rincón, etcétera, de un amplio espectro, señalan que de no haber un gesto político como es la salida del general Rosas, no van a aprobar el presupuesto de Carabineros, a mí me parece que es una expresión política mínima en relación a lo que se está pidiendo. Porque detrás de esa petición habemos muchos chilenos que pensamos que ya llegó el tiempo de la salida de Rosas. Yo creo que es una medida irresponsable, primera cosa. O sea, arriesgar a que el Carabineros no esté operativo en todo Chile, no hay ninguna causa política. Salvo que tú me digas que, mira, se va a hacer el gesto de que no se apruebe y después se aprueba. Entonces el gesto vale bien poco. No, en la ley. Pero si de verdad están dispuestos a llegar al último término y dejar sin presupuesto a Carabineros, no solamente irresponsable, sino más que profundamente equivocado, porque es confundir los roles, ¿no es cierto? Gonzalo, y de nuevo... Cuando yo era ministra de Medio Ambiente, si a alguno de los senadores no le parecía algo que había pasado en medio ambiente, decían, ministra, ni un centavo para su ministerio. ¿Y alguna del presupuesto fue aprobado así? Y resulta que aquello era por acciones que no involucraban la vida ni la integridad física de las personas. Entonces no nos extrañemos de que hoy día, cuando hay personas muertas, personas gravemente heridas, seamos nosotros, me refiero a la oposición, la que planteemos el gesto político de no tramitar el presupuesto de Carabineros. Me parece irresponsable, porque aquí obviamente se pueden pedir las responsabilidades políticas, sí, existen los instrumentos para hacerlo también. Este instrumento es equivocado, irresponsable, porque arriesga la seguridad de todos. De nuevo, yo vuelvo a lo que decía un poco Pancho, o sea, si aquí hay un sector de la izquierda que parece que ha transformado en su enemigo a Carabineros, y eso es un profundo error. Un profundo error, ¿por qué? Porque ahí está el rol de la justicia, todos y cada una de las causas tienen que estar investigadas y sancionadas. Y cada uno de los responsables tiene que pagar por su error, pagar por los delitos que ha cometido. Pero pensar de que eso se puede transformar en un juicio general es altamente irresponsable, porque lo que de alguna manera va formando es esta sensación de enemigo de Carabineros. Y eso va alimentando la violencia, alimentando los gestos. Avancemos en los temas. Pero el olvidar que hay una responsabilidad por el mando, a mí me parece que no hay que olvidar. No, pues si esa responsabilidad por el mando, a mí me hubiera encantado. El general Rosa estaba... Analía, me hubiera encantado que apenas se supo lo de la operación Huracán, Villalobos hubiera salido rápidamente de la jefatura. Y no pasó. Entonces uno dice, ¿sí te parece que la operación Huracán se compara con los muertos, los mutilados, y hoy día con este muchacho caído? A mí me parece que no hay comparación, sinceramente. No hay comparación, como tú dices, porque la operación Huracán fue una cosa institucional. Cuando es la vida de las personas, lo que hemos vivido los últimos 12 meses en nuestro país, con manifestaciones que no son capaces de ser pacíficas, con manifestaciones que desafían la autoridad, que desafían a Carabineros, sin duda que lamentablemente tenemos estos hechos. Pero también miremos un paso más atrás. ¿Qué está pasando todos los viernes en Plaza Italia? ¿Por qué ese joven estaba en Plaza Italia arrancándose de Carabineros? No estoy culpando a los jóvenes que se están manifestando, pero sí nos tenemos que hacer cargo de cómo y qué tipo de manifestaciones son las que vamos a tolerar como sociedad, porque que todos los viernes tengamos manifestaciones, interrupción de tráfico, saqueos, barricadas, finalmente terminamos de nuevo con buses del Transantiago quemado, la verdad que a mí me parece que hay que ver la película entera y como sociedad todos los aspectos los consideramos y avanzamos. Quiero invitarle a progresar en otro tema porque el tiempo es muy escaso y quiero preguntarle a Francisco Vidal si él está de acuerdo, como muchos parlamentarios de su partido, por ejemplo, a aprobar el retiro de un nuevo 10% de la AFP, que es un tema que se está tomando y se va a tomar de manera ciudadana con mucha fuerza la agenda pública. Tengo para este caso el mismo argumento del primer 10%. Es tarea del gobierno generar las condiciones, la crisis que vivimos, de prorrogar la ayuda a través del IFE, que creo que se prorrogó por 2 meses. 2 meses. Yo creo que hay que avanzar más hacia marzo. Creo que ojalá sin que los 470.000 chilenos abusen un nuevo bono de clase media, porque al final
la aspiración del retiro del segundo 10%, como lo confirmamos con el primer 10%, es una sensación de ansiedad, de angustia, de necesidad. Fíjate que se retiraron 15.000 millones de dólares. 1. 2, tú sabes que la morosidad en los bancos y en las cajas tiendas comerciales, récord de pago de cuentas. Entonces, yo espero que el gobierno, más que amenazar hoy día al ministro Briones en una entrevista de dice que no hay que reforma si hay previsional, 10% no hay reforma. tenga conciencia de que por qué la gente está pidiendo el segundo 10%. Porque necesitan más ayuda. Dadas las condiciones, la foto de hoy, ¿habría que aprobar un segundo 10% en su juicio? Es que está vinculado a la ayuda del gobierno. Si el gobierno ayuda, no hay que retirar el 10%. Pero, a ver, Bettina. Una cosita más. Sí. Además, este 10% tiene otros elementos que son interesantes. Por viene ejemplo, con otro, el reintegro. 650.000 chilenos pensionados por el sistema de renta vitalicia no lo pudieron sacar su 10%. ¿Por qué no ahora? Tercero, el proyecto establece el retiro por enfermedades catastróficas. ¿Por qué no? Cuarto, el proyecto establece que la gente que está a 5 años de jubilarse y que tiene menos de 5 millones de pesos, se le entrega eso de inmediato, porque esa persona con 5 millones o menos No tiene pensión, no realmente. tiene pensión. No tiene pensión. Bettina, Esas son pensión 4 solidaria. cosas. Claro. a ver, yo creo que pensión solidaria. acá Pancho pone muchas cosas en la juguera. Y la verdad que hay que ir separando las cosas. Uno, no es que el ministro de Hacienda amenace con que si es que hay un segundo retiro del 10%, no hay reforma de pensiones. Lo que pasa es que son dos modificaciones legales que van en dirección contraria. Entonces vamos por un lado tratando de generar mayor ahorro para la pensión, pero por otro lado vamos sacando los ahorros para la pensión. Entonces es otra la conversación que hay que tener respecto a una reforma del sistema de pensiones con un segundo retiro. El primer retiro nos llevó a que el 25% de los afiliados del sistema de pensiones no tenga ahorros para su vejez. Un segundo retiro vamos a tener que un 35%. 1 de cada 3 personas afiliadas no va a tener ahorros. Entonces, bueno, hay que ver cómo nos hacemos cargo de eso el día de mañana, que sin duda va a ser un mayor gasto fiscal. Respecto a los apoyos del gobierno, sin duda el ingreso familiar de emergencia se mantuvo hasta octubre. El apoyo desde la Ley de Protección del Empleo, el seguro de cesantía, dura hasta enero, ¿no es cierto? Por lo cual hay distintos instrumentos hoy día aún apoyando a los distintos hogares. Y también tengamos presente, la economía va a empezar a abrirse, la economía va a empezar a generar mayores empleos. Vimos esta semana algunas cifras, algunos brotes verdes, como diríamos, ¿no es cierto?, que dan quizá alguna luz de esperanza. Por lo cual, hablar hoy día de un segundo retiro, a mí me parece que es más bien una movida política que realmente una preocupación de cómo mejoramos el sistema de pensiones y cómo llegamos recursos a los hogares en el país mientras dure la recesión. Gonzalo y Analía, ¿cuál es la visión que tiene respecto de esta posible ¿Puedes sacada? hablar un poquito? Como soy sordo, Sí. te escucho menos. Es que estamos con doble celebración. Sí, Gonzalo Miller. Yo creo que soy mira, sordo de la oreja derecha, para variar. sí, no, Ahora entendemos tantas O sea, no es- cosas. Literariamente escucho solo. Ahora escucho por la izquierda, lo hace muy bien. Ahora entendimos. No escucha a la derecha. ¿Se entiende? Vamos. Bueno, yo creo que en este caso el segundo 10%, de nuevo, yo creo que es parte de... Hay una conjunción de... Porque hay un tema, yo me quiero hacer cargo, que dice la desesperación de una clase media, que es lo que provocó el primer 10%. Y tiene un punto, sí. Estábamos en pandemia, además. ¿Ah? En plena cuarentena. O sea, cumplió un rol. Ahora, este segundo 10%, uno dice, bueno, si lo que se argumentó era que era por una vez, ahora dice, no, un segundo, y después un tercero, y razones para poder disponer de los recursos, vamos a empezar a encontrar. Hay cosas que suenan bastante razonables, como lo de la enfermedad terminal. A mí en lo personal, eso me parece que la UDI lo pidió también, que se adelantara, de hecho que se hiciera una ley corta, directamente por eso, porque eso está contemplado en la conversación de la reforma de pensiones. Lo que pasa es que lo que uno no entiende es cómo la oposición no aprovecha el momento de que conversemos sobre la reforma de pensiones. Gran parte de esas solicitudes debieran ir a la reforma de pensiones. El retiro de las personas que tienen bajo monto es de toda justicia. Si en realidad el sistema no le va a poder pagar una pensión o le va a dar eso mismo que veíamos, yo creo que el mismo sistema FP va a decir, pero por supuesto esa persona no va a tener una pensión. Si tiene 3, 4, 2 millones, no va a tener una pensión. A veces por montos de 500.000 pesos ellos tienen que ejecutar la ley igual
como que si esa persona tiene que darle una pensión, prorrateárselo, es ridículo. Eso va derecho al pilar solidario. Entonces, eso lo que deberíamos hacer, no, en este caso no iría al pilar solidario. No, al aporte. En este caso, esa persona lo que hace que hoy día, y hay que hacerse cargo, sí, responsablemente, por eso que es mejor poner todas las cartas sobre la mesa para que las personas tomen su decisión. Cada ciudadano vaya tomando su decisión. Porque hoy día lo que pasa es que el Estado, claro, el Estado recibe esos 5 millones igual, y le pone la diferencia para que llegue una pensión básica solidaria. Aquí no. Aquí esa persona recuperaría sus ahorros, el 100% de sus ahorros, lo que sea, 1 millón, 2 millones, 3 millones, y el Estado tendría que ir por el 100% de la pensión básica solidaria. Es decir, va a haber una diferencia de la cual se va a tener que hacer cargo el Estado. Y para allá vamos, porque cuando Medina, y decía con toda razón, si se aprueba, hoy día hay un 25% de los cotizantes eventuales, pocas cotizaciones, jóvenes, viejos, pero hay un 25% que quedó 0 pesos. Sí. Y que por lo tanto este segundo retiro, yo tiendo a creer que si una persona quedó 0 pesos, es quizá un indicador de que es quien más necesita ayuda. Y resulta que 1 de cada 4 tiene 0 pesos y por lo tanto este segundo retiro no le significa nada. No es solución para él. Analía, Pero yo creo que este segundo segmento va al sector objetivo de clases medias bien vulnerables o medias medias. Porque ¿por qué esto tiene tanta simpatía? Voy a descartar el tema del plasma. Yo creo que tiene porque hay necesidades. Entonces, a mí me encantaría que el gobierno, cuando prorrogó los 2 meses, es un avance. El subsidio de cesantía prorrogado es un avance. Pero el subsidio del empleo, Pancho. Sí, pero mira, buen punto. Ese es el punto. Pero mira, los recursos del Estado debieran estar. ¿Cuál es la necesidad número 1 hoy día? Pero mira, un ejemplo nomás. Analía. Un ejemplo. Como Donald, lo dijimos. Ándale. Felizmente estoy de acuerdo con Pancho Vidal. Que no le gusta la reforma, pero No, está dispuesto a me apoyar. refiero, nosotros tenemos unidad de pensamiento en este punto. Exactamente. Porque a él no le gusta la reforma. Porque no, ¿Cuál tenemos reforma? unidad, estoy haciendo una... El primero tampoco te gustaba y tampoco te gustaba el segundo. No, es una necesidad. No, es una necesidad ¿Cómo y me va yo a creo gustar que que alguien saque rompa el chanchito? cuando dicen que la posibilidad de este segundo retiro es una movida política, es una opción política como fue la primera también. Yo creo que Pancho apunta muy bien a que el segmento al cual se está pretendiendo apuntar con este segundo retiro es otro distinto que el de la urgencia del primero. Y ese es un punto capital. Es toda aquella gente que ha dicho, ¿dónde estoy yo? La gente de la renta vitalicia, pensionados de la renta vitalicia, efectivamente quedaron fuera del juego. Entonces, es verdad, podríamos discutirlo dentro de la reforma previsional. El problema que tenemos es que estamos a puertas de un plebiscito y el sistema en sí, con AFP, como están concebidas ahora, pareciera que no es la idea que quisiéramos discutir en este minuto. En eso no va a haber coincidencia entre ustedes y nosotros, esa es la verdad. Ahora, ese punto yo creo que no amerita el chantaje del ministro de Hacienda. Yo creo que se sobregiró en su expresión. Entonces, si no hay esto... No, esas no son formas de un ministro. Yo creo que lo que quiere decir el ministro de Hacienda, y que es bastante transparente... Pero y una de las gracias que tiene... tengo un intérprete, porque yo lo que escuché era... Una de las gracias que tiene como ministro de Hacienda, que es bastante claro cuando habla, por eso genera diálogo, cuando la persona es clara. Y él lo que dice es, lo que está viendo en la oposición no es voluntad de hacerse cargo del tema pensiones. Primero porque se niega a conversar sobre él. No hay mesas, no se acercan a conversar, a poner los puntos sobre la mesa. Sobre todo ve gran parte de lo que se está poniendo en este proyecto. Debiera ir a la reforma de pensiones. Ese es su lugar natural. No está siendo así. Y solamente se insiste en esto del 10%. ¿Por qué? Por un tema de popularidad. Está bien, pero también hay algo que se llama responsabilidad. Y él está actuando de manera responsable. No sé si le podrá pedir a la oposición que actúe también de manera responsable. Gonzalo, en el primer retiro, el ministro de Hacienda, acompañado del ministro de Economía, que se atrevió a decir que el mundo se venía abajo, y después el ministro de Economía tuvo que reconocer que el retiro del 10% había significado una dinamización de la economía. Entonces, el ministro de Hacienda hablaba claro, pero la verdad es que el baldón que se llevó con el primer retiro es tremendo. Sí, pero es Analía, tremendo. Pero seamos Entonces, justos. yo creo que nosotros teníamos grandes esperanzas cuando el ministro Briones asumió, porque asumió con una sensibilidad y una empatía con lo que eran las realidades de las personas, que estábamos todos bastante ilusionados en que iba a haber una voz distinta.
pero el 10% hizo aparecer al ministro de Hacienda, que es el mismo que ahora nos pone en una disyuntiva. ¿Y tú crees que Rodrigo yo Valdés encuentro habría que- tenido una respuesta distinta? Bueno, el ministro Valdés, te recuerdo que renunció a ser ministro de Hacienda de la presidenta del gobierno de la segunda presidenta. El segundo gobierno de gobierno de la Chile. presidenta de Chile. Por lo tanto, lo que pueda decir o no después de esa renuncia, la verdad es que es de las cosas ya que no no me lo apetece y me representa. resulta Que ustedes- inoponible. Oye, a ver, Que Valdés, no, sí, pero obvio. Valdés no lo representa. Valdés Obvio, no es representante. pero por supuesto que no. Yo te digo, en el minuto en que él sale del gobierno, evidentemente significa que hay una bifurcación, Bueno, hay un le camino gusta- le gusta distinto. Rodrigo Valdés. Y Tema eso, medioambiental, no por temas de y pensiones, eso no digámoslo. tiene absolutamente nada que ver con el aprecio, con considerar que es una excelente persona y un estupendo Es verdad. profesional. Rodrigo Pero Valdés por otro renunció lado, porque tenía diferencias con el gobierno, prefirió renunciar y nombraron a Alejandro Mico, ¿no? No, perdón, a Jorge Izaguirre. Rodríguez. A Hicieron Izaguirre, sillas a Izaguirre. musicales en ese momento. Bueno, perdón. Sí, bueno. ¿Cómo han hecho todos los Perdón, gobiernos desde que- perdón. Sacamos lápiz y empezamos Pero a recordar. hicieron sillas musicales, ¿sí o no? Mira la cara Sí, de Gonzalo mira, cuando por dijiste eso, dijo, no, ahí no entremos Ahí ahí. parece que todos los Bueno, sectores pero tienen ¿fueron que sillas ver. musicales o no? Betina, Oye, Betina. no, pero dos cosas, porque tú hablas de empatía, de entender la gente y todo. Entonces, yo también me pregunto lo siguiente. Hoy día la propuesta de la oposición de la reforma de pensiones es más larga, ¿no es cierto? Que está sobre la mesa esta propuesta de cuentas nocionales, que en la práctica significa que las personas hoy día que imponen en sus cuentas y que son los dueños de esas cuentas, el día de mañana ya no lo van a hacer. Por lo cual, la propuesta de la oposición precisamente apunta a una dirección contraria a que lo que la gente quiere, que es que su 6% vaya a sus cuentas individuales. En un sistema de cuentas nacionales no habría retiro de 10% ni de 20%. Eso es así. Y cuando dices tú, Pancho, claramente que cuando se hizo el primer retiro y se le permitió a la gente que estaba jubilada bajo la modalidad de retiro programado de poder retirar parte de su fondo, y dices que quedan fuera los de renta vitalicia, no fueron los únicos que quedaron fuera los de Los renta NP. vitalicia y quedaron todos aquellos del antiguo sistema de reparto. ¿Y por qué quedaron fuera esos dos? Porque esos dos tipos de jubilados no son dueños de un fondo, no tienen recursos acumulados a su nombre, por lo cual, gracias al sistema de ahorro personal que tenemos, es que la gente es dueña de sus ahorros. ¿Podemos- Cualquier cosa distinta que tú vas a tratar de defender ahora, las cuentas nacionales, tú no eres dueño No va a de tener tus tiempo para recursos. defenderlo, porque Entonces, los minutos que nos quedan quiero invitarlos a hablar sobre el no acuerdo de la oposición, Frente Amplio y, algunos dirán, renace la concertación. ¿No lo ha leído? ¿Lo estoy inventando? No, sí, está... No. No ha aparecido en los diarios eso. Capaz que No ha me aparecido. No, son como Capaz que cuatro me pueblos llama más. algún radical que renace el Frente Popular. porque No ha aparecido, o sea, no estamos en un momento- lo han leído ustedes. No. ¿Tú te pero- refieres a Ignacio Walker? Ignacio Walker a mí no me representa, tengo estima, fuimos colegas. Pero está en el pacto contigo. sí. Ah, está bien. No, por eso. Sí, pero- a ti tú no Vamos te por representa parte, nada. porque este es un tema muy importante. Sí, ¿Qué se no tenemos cuando tanto haces minuto. pacto Vamos con con gente que no te vamos por representa parte. nada? Ya, pero ¿cuál es la Vidal diferencia? Francisco, por favor. Luego, Mira, muy simple. Lo que ha ocurrido con nosotros en la negociación es una frustración brutal para millones de ciudadanos opositores. O sea, aquí nadie puede sacar cuentas alegres. Y el concepto es muy esencial. Si la mayoría, que es la oposición, va dividida, gana la minoría. En todas las elecciones. No hay que ir a estudiar ciencia física y matemática, ni una clase con Engel, no, muy simple. Y el mejor ejemplo, voy a poner uno, Ponga tengo uno, 10, uno nomás, que es el que alimenta a Longueira para decir lo que dice. Yo aprovecho de decirlo hoy día. 4 de octubre, a 21 días del plebiscito. Mira, ¿por qué Longueira dice que la derecha en una sola lista en la constituyente puede alcanzar la mitad de los constituyentes? Porque Longueira, al igual que varios, me incluyo, vimos la última elección, que es el referente, no la última encuesta, Sí, la sí, última sí. elección. ¿Y qué nos pasó en la última elección? A nosotros, los estúpidos de la oposición, fuimos divididos en 3 listas. Resultado, 62% de los votos obtuvo la oposición. 62. pero se dividieron. Nos dividimos y tenemos el 53% de los asientos. Claro. ¿Y qué hizo la derecha? Una lista, 38% de los votos, 47% Miller, de los ¿qué asientos. dice usted al respecto? Unidad, no hay otra. Dos cosas. Una, sí, pero la unidad, ¿cómo te juntas tú con alguien que no te representa en nada, Pancho?
O sea, yo no sé cómo al final es solamente el tema electoral. ¿Quién no me representa? Ignacio Walker, pues tú acabas de decir que no me representan nada y resulta que firmaste un pacto con él. Es de la para ir derecha, la democracia cristiana, yo me O sea, entiendo. te representa en parte, entonces. No, Gonzalo, es que contestó la pregunta específica de Matías, por eso que el fue punto. un aspecto. Hay El otro en que punto es tenemos cuando mucho... tú tratas de generar una coalición de gente que no se representa Bien. y ni quiere avanzar en lo común Pero hacia imagínate el que mismo ustedes lado. han hecho la unidad y tienen unos que pueden poner la prueba y otros por el rechazo. Sí, Yo no veo hay la ningún propaganda problema. y te juro, no entiendo nada. No hay ningún problema. No entiendo nada. Ahí Pero no bueno, tiene, no hay ningún inconveniente. pero para que no se pongan tan nerviosos. hablando Gonzalo, Para que no se pongan tan nerviosos. Yo Solo quería estamos... decir dos Analía, cosas. no Analía, se está para que entendiendo se nada. pongan tan Gonzalo nerviosos. Milei, Solo luego quiero decir Analía. dos cosas. Una, cuidado con armar pactos con personas que no se representan. La idea, ¿por qué? Porque eso un poco es torcerle la mano al electorado. Cuando tú sumas todo ese mundo, ¿no es cierto? Son personas que quieren cosas bastante distintas. Pero sí queremos una cosa esencial. está bien. Señor Vidal, No, usted ya habló, disculpe. No, Quieren es cosas esenciales. distintas. Su Entonces, cuando compañero tú habla. hablas de mayoría y minoría, yo quiero decir, tenga más cuidado, porque la última vez que usted hizo un sistema electoral y lo hizo como quiso, distribuyó los distritos como quiso, ahí en el segundo piso, ¿no es cierto? Se olvidó una cosa. Ese sistema favorece a la coalición más grande. Y usted pensó que iba a ser la coalición más grande para siempre, y resulta que le pasó, se dividió, y la coalición más grande y mayoritaria fue Chile Vamos. Analía y Betina. Quisiera decir y reafirmar lo que dice Francisco. Para nosotros es una tristeza muy grande el no haber logrado la unidad, no haber logrado en esas conversaciones, haber arribado precisamente a juntarnos porque tenemos un objetivo común. Y nuestro objetivo común es el apruebo y nuestro objetivo común es la Convención Constituyente. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a poder superar este trance y encontrarnos en un camino muy cercano. Nos queda muy poco tiempo, estamos conscientes ¿Pero lo de ello. responsabilizan a ustedes que no hubiera unidad? Pues? Bueno, No, es pero que eso es chimuchino. La Vamos. verdad, mira, la Damos verdad... vuelta Analía y Betina. Unidad. Pero Hay tres tú listas, estás y interrumpiendo lo que nos culpan habíamos ustedes. puesto de acuerdo en no interrumpir. Entonces, está si bien, lo estoy hace... devolviendo la pregunta. Porque baja la sintonía. Ya, claro, baja la sintonía que nosotros nos interrumpamos. Entonces, lo que ocurre es que nosotros teniendo algunos puntos muy centrales y neurálgicos de conjunto, Sí. Todo. totalmente, todos, Incluido Walker. incluido Walker, resulta que en este ejercicio de la conversación, porque hay que entender que el negociar y el ponerse de acuerdo es un ejercicio que toma mucho tiempo. Entonces, lamentablemente en esto fracasamos y queremos encontrarnos. Por lo tanto, el si fue este, el otro, si el otro dijo, si el otro se fue, si el otro llegó, ya pasa a ser del anecdotario. Betina. Lo que a nosotros nos interesa es volver a El encontrarnos y no hay nada que hacer. Betina tiene la palabra. Sí. Betina tiene la No, palabra. pero Disculpe, termino con disculpe. una cosa, pero al menos nosotros todos, los que van en la otra lista y nosotros, queremos el apruebo y esa Y la cuestión... Convención Constituyente. ahí, Más allá de la prueba Y ustedes rechazo... están más enredados Vidal, que Francisco, cualquier por cosa. favor. No hay nadie enredado. Acá, efectivamente, la derecha, la centro-derecha va en forma gente por el rechazo, gente por la prueba, pero el día siguiente hay unidad respecto a lo que se quiere ofrecer al país como proyecto país. Nosotros también. Bueno, No es verdad. primero que nada hay que tener conciencia de que el Frente Amplio nunca ha hecho un pacto electoral con la fuerza que ustedes representan. Es decir, acá no se rompió algo, nunca han ido listas juntos. No es que hayan logrado la unidad que antes hayan tenido, nunca han ido en listas juntos. Entonces, porque ¿Cómo siempre será que han salió tenido... Yo-Yo Jackson hoy? Siempre han... ¿Y Jackson? ¿Y Jackson cómo él- salió? él fue Por omisión. por omisión. No quiso Por la tocar, forma que hoy ustedes día tuvieron que ustedes irse. critican que es poco democrático, entonces hagámonos cargo también de la película entera. El Frente Amplio siempre se ha marginado. Cuando se firmó el 14 de noviembre el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, tenemos la nueva Constitución, no tenemos la paz, pero bueno, incluso ellos, los que firmaron personalmente, algunos de ellos tuvieron problemas dentro del Frente Amplio. El 14 de junio Bueno, se pero te firmó... tenemos que recordar el 14 que él de es PPD junio, y yo PS, el o sea- 14 de junio se firmó un acuerdo por protección del empleo, reactivación y protección del ingreso a los hogares el 14 de junio con toda la fuerza del Congreso, excepto el Frente Y yo Amplio. les quiero El Frente Amplio recordar- siempre se sale de Y yo la les quiero recordar coalición. que queda un tercer espacio en este programa y estará con nosotros la última candidata presidencial que tuvo el Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Sánchez. a La podríamos vuelta haber tenido en el de panel este también. corte. Pero eso es interesante. Pudo haber sido, conversar pero con va a ella. estar en la conversación después de... Pero yo le puedo Pero decir les algo quiero a los decir ciudadanos que quedaron que frustrados. las pequeñas y medianas empresas chilenas no se detienen, señor Vidal. Pase lo que pase, siguen adelante y hoy más que nunca deben gestionar sus procesos en línea. Para eso está De Fontana ERP, que desde 1,5 UF mensuales permitirá controlar la contabilidad, las ventas, los sueldos y mucho más. Elige De Fontana en defontana.com. Pausa. Muchas gracias, señores panelistas. Ya volvemos. Unos minutitos. Beatriz Sánchez aquí en Estado Nacional.